Buenos días, Andorra. ¿Qué cojones? ¿Cómo están los asientos baratos? Está esto increíble, ¿no? What the fuck? ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, claramente la economía va mucho mejor porque el año pasado terminé yo, ahora empieza, o sea que eso significa que esto va como un tiro, como un cohete. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y vamos a hablar en este ratito que tenemos, de algo que escucharéis con mucha regularidad en los medios de comunicación sobre la economía y sobre el entorno económico, que es la incertidumbre. Hay que ver cuánta incertidumbre hay, hay que ver cuánta incertidumbre hay. ¡Qué gilipollez! No existe esa realidad que nos están intentando vender, de que es que hay muchísima incertidumbre y muchísimos problemas. Vamos a hablar de certidumbres. Vamos a hablar de certidumbres. Número 1, os van a crujir impuestos. ¡Qué incertidumbre! ¡Oh, qué incertidumbre! El otro día me preguntaban en la televisión, ¿el gobierno ha encontrado 60.000 millones para subir los impuestos? Y yo no entiendo cuándo no los ha encontrado. Nos van a crujir a impuestos. Veréis, se habla mucho de la deuda pública y del aumento de la deuda pública. El Fondo Monetario Internacional nos ha explicado que hay una enorme carga de deuda pública, pero se habla muy poco de lo más importante y lo más importante para lo que vais a hablar en los próximos 2 días aquí en Andorra, que son los compromisos ya adquiridos pero no financiados, ¿vale? El otro día me decían en un medio de comunicación, ¿vamos a cobrar una pensión los jóvenes? Y le dije, sí. Esa no es la pregunta. La pregunta es ¿en qué? ¿En qué vas a cobrar la pensión? ¿La vas a cobrar en Pedros? ¿La vas a cobrar en la inflación, mis queridos amigos? Mucho cuidado con las preguntas. Y certidumbre, claro que la vas a cobrar. Lo que pasa es que cuando tenemos unos pasivos comprometidos, pero no financiados, de más del 500% del Producto Interior Bruto en España, superando a Francia, que tiene un 400%, a Estados Unidos, que tiene un 100%, y acercándonos, como el cohete que somos, a Japón, que tiene un 1000% del Producto Interior Bruto de compromisos adquiridos pero no financiados, mis queridos amigos, hay otra certidumbre, aparte de que nos van a crujir a impuestos, que tenemos, que es la mentira de que se está controlando la inflación. Fijaos, después de revisar 3 veces la fórmula de cálculo de la inflación, nos encontramos con unos estados que se vanaglorian de que la inflación ha bajado al 2 y pico %, ¿de acuerdo? El último dato de octubre resulta que nos muestra, oh sorpresa, que ha habido sorpresa, ha subido la inflación. Oh, sorpresa, la masa monetaria ha subido entre junio y octubre y, qué sorpresa, sube la inflación, ¿no? Bien. ¿Y por qué sabemos que se va a mantener la inflación persistente? Porque lo que se está intentando, literalmente, es llevar a cabo el proceso de diluir esos compromisos fiscales, todo lo posible, en una moneda que cada vez vale menos, y en la que además nos están poniendo como alternativa algo alucinante, que son los activos digitales de los bancos centrales. Lo llaman las monedas digitales, pero no son monedas, son activos digitales. ¿Y por qué? ¿Por qué son tan peligrosos? ¿Vosotros habéis visto alguna vez algún líder que tema a la competencia? Yo no, ¿no? Si Bitcoin es un papel irrelevante, especulativo, comprado por estúpidos que no saben lo que están haciendo y que van a perder todo su dinero, ¿de verdad se tiene que proteger el dólar o el euro del Bitcoin? Es una imbecilidad. Ningún líder teme a la competencia. La única razón por la que un líder que tiene la moneda de reserva del mundo o la segunda moneda de reserva del mundo le puede temer a las monedas independientes es porque tiene el objetivo explícito y clarísimo de continuar destruyendo el poder adquisitivo de esa moneda. Es decir, si yo soy un fabricante de coches que quiero vender coches malos de mala calidad y que no funcionen y mantener mi cuota de mercado, tengo que buscar que se imponga la imposibilidad de que haya competencia, porque si no cualquier otro compraría lo mío. El objetivo, por lo tanto,
no es ni la facilidad, ni la transacción, ni ninguna de esas estupideces que te dicen, ni mucho menos, como dice el Banco Central Europeo, que la moneda digital del Banco Central Europeo es buena para el cambio climático, que ya no... What the fuck? Eso es lo último que me faltaba a mí oír, ¿no? Es buena para el planeta, Es buena para el planeta. Claro, es buena para el planeta porque nos van a llevar a todos a la edad de piedra. Pero bueno, ¿por qué sabemos que la inflación se va a mantener persistente todo lo que se pueda? Bueno, pues porque la inflación es un impuesto escondido y la inflación es la única manera en la que se pueden comprometer todos esos pasivos absolutamente infinanciables en una moneda que cada vez pierda mayor poder adquisitivo. Claro, me decían anoche en la televisión norteamericana cómo puede haber sido que los ciudadanos norteamericanos hayan votado a Donald Trump cuando en Estados Unidos está bajando la inflación. Y claro, yo le dije, vamos a ver, es que si yo engordo 10 kilos un año, engordo 4 kilos el siguiente y engordo 2 kilos el siguiente, no he adelgazado. Es que haya bajado la inflación no significa que haya bajado el precio de nada, sino que sigue subiendo. Y claro, efectivamente, cuando tienes en un país que produce 14 millones de barriles al día, la gasolina un 40% por encima de los niveles del 2021, los alquileres un 35%, los alimentos un 40%, la gente se cabrea. La gente se cabrea. Y claro, los gobiernos intervencionistas siempre te van a decir que la inflación es culpa de los supermercados. Los supermercados que son tontos, malos y además quieren fastidiar a sus clientes, que son culpa de los inquilinos, son culpa de todo el mundo, excepto del que imprime la moneda muy por encima de los niveles que demanda el sector privado. Por lo tanto, certidumbre que tenemos. La política monetaria va a continuar siendo extremadamente laxa. Me parto de la risa cuando escucho que los bancos centrales están siendo muy prudentes. Es que se me rompen los riñones de risa. Es una broma. Es una broma, yo tengo dos. Es una broma, ¿por qué? Porque si lo que veis todos los días es exactamente lo contrario. La política de los bancos centrales ha sido exclusivamente subir los tipos de interés. Pero los tipos de interés son extremadamente laxos, extremadamente bajos. De hecho, los están bajando todavía más. ¿Para qué? Para hacer exactamente lo mismo, certidumbre total, para mantener el desastre fiscal de los estados, para perpetuar el desastre fiscal de los estados. Si vosotros escucháis al presidente de la Reserva Federal y le escucháis analizar la economía y después decir lo que va a hacer con los tipos de interés, parece que ha aparecido un extraterrestre en el escenario y ha asumido su personalidad, porque un análisis no tiene nada que ver con lo otro. Si te dice que la economía va estupendamente, el empleo va estupendamente, la inflación está subiendo un poco más de lo que se esperaba y está por encima del objetivo, y luego te baja los tipos 50 puntos básicos o 25, lo que te está diciendo en realidad es que su objetivo no es controlar la inflación, sino rescatar la deuda pública de los estados. Claro, la Reserva Federal entró en pánico ya en junio, cuando se disparó el precio, el coste de la deuda implícito de los bonos a 2 y a 10 años de Estados Unidos. Y entonces decidió retrasar su proceso de normalización del balance. Eso fue en junio. En septiembre volvió a entrar en pánico, bajando los tipos 50 puntos básicos, a pesar de que la inflación estaba por encima del objetivo. Que el único factor de desinflación que había existido en los últimos 6 meses era el del precio de la energía, que además empezaba a rebotar. Y además, sabiendo que el bono a 10 años se había disparado y el 2 años también. Por lo tanto, los bancos centrales van a priorizar rescatar a los gobiernos por encima del control de la inflación. Certidumbre total, total absoluta. ¿De acuerdo? Más certidumbres que tenemos. El otro día me decían, ¿cree usted que va a mantenerse la guerra? Pues sí, se va a mantener la guerra. Claro que se va a mantener. ¿Cómo no se va a mantener la guerra? Por Dios. Es que es una absoluta ridiculez pensar que no va a ocurrir eso. Tenemos otra certidumbre ya, ¿no? Sabemos que
las economías del mundo van a seguir intentando que se introduzca al máximo el monopolio de la impresión de moneda, el control de la moneda, y además del control de la moneda se necesita, y por eso es urgente lo que se está intentando hacer con la libertad de expresión, eliminar la libertad de expresión. Fijaos qué curioso, ¿no? Si los gobiernos viesen que los ciudadanos están contentos, que ganan más dinero, que tienen mayor renta disponible, que tienen mejores salarios, que viven mejor, etcétera, etcétera, y además que tienen la mejor moneda con la cual atesorar sus ahorros y ganar sus salarios, lo que querrían es muchísima más libertad de expresión. ¿Por qué te quieren limitar la libertad de expresión y monopolizar el control de la emisión de moneda? Pues precisamente porque no tienen ningún objetivo de mantener o garantizar la moneda como reserva, unidad de valor y medio de pago generalmente aceptado. Bien, certidumbre total para los próximos 4 años, la guerra de divisas. ¿Vais a ver guerra de divisas sí o sí? Están contando todo el día la estupidez de... Es que yo, de verdad, los medios de comunicación es muy entretenido, y con los que estamos aquí, que los sufrimos constantemente, está por aquí Marcos también, Marcos de Quinto, dale un aplauso a todos los ponentes, hombre. Muchísimas gracias. Pues, ¿qué es lo que sabemos? No, es que vuelve el proteccionismo. ¿Cuándo se ha ido el proteccionismo? ¿Qué tontería es esta? ¿Qué tontería es esta? Con Biden y Harris todos los aranceles de Trump se aumentaron y se aceleraron. Con la Unión Europea tenemos unas barreras proteccionistas tan brutales que no os lo tengo que decir a ninguno. Salid a la calle si venís de España o estáis en Andorra, da exactamente igual, y me decís cuántos coches norteamericanos, cuántos huevos norteamericanos y cuánta carne norteamericana compráis o consumís. Cero, absolutamente cero. Esos son aranceles. Bien, pues los aranceles de unos y otros que se presentan como la solución a los problemas que ellos mismos crean, claramente también son un problema. Y lo otro que es una certidumbre es que el Estado no es la solución, sino que es el problema. El Estado no es la solución, sino que es el problema. Vamos a darle un aplauso a todos los que están ayudando en Valencia, porque esos son héroes absolutos. Un aplauso, por favor, a la gente que está en Valencia ayudando. Y todo nuestro cariño a todas esas familias que han sufrido el desastre humanitario que ha sido esta tragedia absoluta, en la que lo que se ha vuelto a demostrar es que el Estado es el fallo, en la que se ha vuelto a demostrar que el Estado que impide y prohíbe y sabotea la limpieza de los barrancos, la limpieza de los ríos, el control fluvial, que quita las infraestructuras hidrológicas, etcétera. Ese es el Estado incompetente y criminal. Ese es el problema de cualquier país. Y cuando se presentan como la solución, siempre se presentan como la solución con el dinero de los demás. Es una vergüenza que en España se venga ahora y nos digan que es que hay que ver, claro, como ha pasado la tragedia ahora le llaman la Dana, la gota fría de toda la vida, ¿sabes? Pues como ha pasado, se necesita aumentar todavía más el presupuesto en un país que gasta 21.000 millones de euros de impuestos verdes, 10.000 millones de euros en transición ecológica, 5.000 millones de euros en Agenda 2030. What the fuck? ¿Qué cojones? Basta, es un problema de recursos. ¿Qué cojones es un problema de aumentar el gasto? Siempre en Inglaterra, ahora otra vergüenza. Atención a lo que está pasando en Inglaterra. Atención a lo que está pasando en Inglaterra, donde se te mete en la cárcel por darle retweet a un señor que se ha equivocado en su tweet. Mucho cuidado con lo que está pasando en Inglaterra, donde se quieren introducir limitaciones a la libertad de expresión con efectos fiscales y efectos bancarios, en donde se te puede quitar la cuenta bancaria por lo que retuiteas o por lo que comentas. Atención a lo que está pasando en Inglaterra, porque siempre viene alguno, que es lo que está pasando en el mundo. Lo que está pasando ahora en el mundo es que en los últimos 23 años, lo que ha pasado es que los países de la Unión Europea y algunos gobiernos de Estados Unidos, al ver el avance de China, han decidido que
No les interesa de China su espíritu innovador. No les interesa de China su espíritu de trabajo y su esfuerzo y su meritocracia. No les interesa de China su capacidad de luchar y de aumentar la riqueza de las personas vía la propiedad privada y la libertad económica. Lo único que les interesa de China es que tienen un gobierno autocrático que lo controla todo y que te puede quitar la cuenta si no le gusta lo que dices. Mucho cuidado con lo que viene. Mucho cuidado con lo que viene. Por lo tanto, certidumbres. Vamos a seguir con las políticas inflacionistas, vamos a seguir con las políticas de represión financiera. Los tipos de interés van a bajar por la única razón que os he dicho antes, porque hay que mantener a los gobiernos con esa política fiscal completa y absolutamente depredadora, que no solamente aumenta el peso del gobierno en el proceso de crecimiento de la política monetaria, sino que aumenta el peso del gobierno en la economía en el proceso de restricción. Esto es alucinante. Claro, cuando llega la expansión cuantitativa, te viene el gobierno y te dice hay que gastar mucho más. Y cuando llega la contracción cuantitativa, te viene el gobierno y te dice hay que gastar mucho más. Es una maravilla. Entonces tenemos eso como efectos absolutamente claros en los próximos años. Tenemos un enorme problema en la Unión Europea. Tenemos un problema de competitividad. No tenemos liderazgo tecnológico, no tenemos liderazgo energético, no tenemos liderazgo industrial y estamos perdiendo el liderazgo en ganadería y en agricultura. Y todo eso gracias a una burocracia incompetente, confiscatoria y completamente destructiva. Bien. ¿Cuál es el problema de la Unión Europea? ¿Es ese? No. El problema de la Unión Europea es que entonces aparece Mario Draghi, hace un informe fantástico de 400 y pico páginas en la que analiza perfectamente las debilidades de la Unión Europea y como si vas al médico con una cirrosis y un alcoholismo agudo y te hace un diagnóstico maravilloso, pero después te receta 7 vodkas, eso es lo que ha hecho Mario Draghi. Mario Draghi ha dicho, bueno, el problema de Europa es la competitividad, el exceso de impuestos, el exceso de burocracia, la falta de coordinación entre los estados, etc. Por lo tanto, lo que necesitamos es gastar muchísimo más impuestos, porque claro, ¿de dónde te crees que va a venir el dinero para financiar ese gasto? Y, por supuesto, muchísimo más control estatal. El problema de Europa es que no se han puesto de acuerdo los políticos y los líderes económicos y por eso no tenemos liderazgo tecnológico. ¿Así? ¿De verdad el liderazgo tecnológico de la Unión Europea se ha perdido porque no se han juntado un grupo de políticos y un grupo de empresarios VIP para decir qué era lo que había que hacer? Porque que yo recuerde, todos ellos rechazaron invertir en criptomonedas, en tecnológicas, etcétera, etcétera, hace 20 y tantos años porque consideraban que eran tonterías y tenían toda la cantidad de recursos para hacerlo. La idea de que la planificación central no funciona porque no es suficientemente central es una idiotez de tal calibre que solamente se le puede ocurrir a un político o a un intelectual, solamente. Por lo tanto, tenéis certidumbre, mis queridos amigos. Cualquiera de vosotros que tenga sus pequeños ahorros en depósitos tiene una mano en el bolsillo que le está sacando dinero todos los días. Porque la inflación es la destrucción del poder adquisitivo de la moneda y va a continuar. Número 2, tenemos que ser conscientes no solamente de que tenemos que invertir, sino que tenemos que invertir no con el objetivo de batir a un índice o con el objetivo de batir a no sé qué o con el objetivo de ganar siempre, sino con el objetivo de fortalecer nuestra posición con respecto a la pérdida del poder adquisitivo en periodos tanto de crecimiento como en periodos de contracción. ¿De acuerdo? Porque es muy fácil evitar una crisis, Número 1, aumentas masivamente la cantidad de dinero. Número 2, aumentas masivamente el Producto Interior Bruto vía gasto público y deuda. Fácil. Lo que pasa es que lo que estás haciendo es generar los pilares y los elementos que van a llevar a que te metas en una crisis más profunda después. Por lo tanto, el problema
No es cuándo o cómo va a haber una crisis, sino prepararte para ella. Prepararte invirtiendo, prepararte sabiendo cuál es el objetivo final, la destrucción del poder adquisitivo de la moneda, y prepararte sabiendo que no vas a tener ningún tipo de apoyo por el lado fiscal. Una vez que sabemos eso, sabemos muchas otras cosas, más certidumbres, ¿vale? El mundo en los próximos 4 o 5 años va a crecer alrededor del 5%. En algún sitio del mundo hay una economía creciendo al 5%. Por lo tanto, lo que pase en Alemania es absoluta y totalmente irrelevante. Prestemos atención, por lo tanto, a los sitios donde se están haciendo las cosas bien, y démonos cuenta de que todo ese efecto de represión, libertad de expresión cercenada, libertad económica cercenada, libertad monetaria cercenada, intentos constantes de monopolización y de destrucción de la posición de los individuos libres, se encuentran con el efecto péndulo. Mis queridos amigos, gracias a Dios, la libertad avanza. Por lo tanto, ante la certidumbre de, número 1, que te van a robar a impuestos, luchad. Ante la certidumbre de que te van a destruir el poder adquisitivo de la moneda, luchad. Ante la certidumbre de que te van a destruir el intento de que tú te expreses libremente, luchad. Y daos cuenta que la razón por la que los estados reaccionan como gatos panza arriba ante la evidencia de que están perdiendo poder gracias a la tecnología, la libertad de expresión, la libertad monetaria y la libertad financiera, la razón por la que reaccionan de esa manera tan agresiva y represora es porque son mucho más débiles de lo que creéis. Los que estamos en pie de pared lo estamos haciendo, hacedlo vosotros también. Luchad. Muchísimas gracias a todos.